Legal Radio. A continuación, el plato fuerte del día de hoy, nuestro invitado, Paola. Pues el día de hoy tenemos el honor, como decía Edison, en el plato fuerte de tener con nosotros a Jaime Genao, que es abogado especialista en Derecho Público y Regulación de Mercados, es experto en análisis económico del derecho y administración pública, y el día de hoy hablaremos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Puede ser resarcido el ciudadano y demandado el Estado? Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias. Jaime, ese tema cae como anillo al dedo. Sobre todo para todo lo que hemos estado hablando sí. En la mañana de hoy. Nuestros oyentes están muy pendientes de tu disertación por muchos asuntos que hemos tratado aquí sobre la responsabilidad del Estado ante muchísimas cosas, porque es muy diversa. La gente solamente cree que son enfocados a algunos asuntos económicos, pero es un tema bastante amplio. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Bien, para nosotros, como ciudadanos, que siempre nos dicen que tenemos una responsabilidad para elegir a nuestras autoridades, como lo hicimos el pasado mayo, que elegimos ya nuestra última elección del año, sobre diputados y también a la autoridad presidencial, y también a muchas importantes figuras del régimen municipal en febrero, que son los alcaldes, los directores y los regidores. Muchas veces, cuando se opta por ser una autoridad electiva, que ya se lanza una elección, la gente ignora las responsabilidades que eso conlleva. Y realmente una acción e incluso una omisión de sus responsabilidades que le cause un daño a un ciudadano, o no se le da un servicio adecuado para el cual están llamados a darle, entonces el ciudadano tiene vías legales para poder argumentar una indemnización por esos daños que pueda ser ocasionado, por esa omisión o acción de un funcionario público e incluso de entidades privadas que rindan un servicio público a través de una concesión del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los servicios públicos se tienen que monitorizar y también tienen que supervisarse su efectividad y su eficiencia a la hora de que el ciudadano tenga la satisfacción de que el servicio fue otorgado o recibido de forma oportuna. Muchas veces, cuando uno habla de la responsabilidad, uno entiende algo, al Estado nadie lo demanda. Sí, esa es la premisa realmente. Sí. Devuélvele la fe al ciudadano de que eso es Estado posible. Nadie se le demanda, con el gobierno no hay quien pueda. Exacto. Esa es la piedra y el huevo. Exacto, y la gente entiende que realmente el Estado, como figura, a veces se le adoctrina, por así decirlo, a las personas, de que el Estado solamente rinde servicios y como llegue hay que tomarlos. Si el agua llegó sucia, bueno, llegó el agua. Pero por lo menos agradece. Por lo menos llegó. Si usted tiene, digamos por así decirlo, 7 días en la semana y solamente recibe luz 2 días de esos 7, agradece que por lo menos hay luz. Pero te cobran en promedio. Pero te cobran exactamente. Entonces, al final, no por medición. ¿Qué le puedo decir con esto? El Estado tiene una responsabilidad y es que el Estado tiene que garantizar ese servicio eficaz, oportuno y eficiente y también tener de alguna forma las vías para que el ciudadano tenga esa oportunidad. Y hay un sinnúmero de legislaciones que garantizan eso. Por ejemplo, tenemos la ley 107.13, que es sobre la responsabilidad del Estado frente a sus administrados y de procedimiento administrativo. La ley 247.12, que hace poco salió su reglamento, que es sobre la ley orgánica de la administración pública. También hay otras leyes que son específicas por sectores, pero que también tienen en su resguardo tema de responsabilidad patrimonial, como es la ley de función pública. En su artículo 90 habla sobre la responsabilidad solidaria que tienen los funcionarios sobre cualquier omisión o acción que conlleve un daño al ciudadano. Y pues la que todo el mundo le gusta, principalmente cuando me invitan a espacios, sobre la ley de municipios. Que sí, esa era mi pregunta. Sí. Porque cuando hablábamos del Estado, la gente puede entender de una vez que se solo la administración pública. Del gobierno. Exacto. De la administración central. Exacto. Entonces, los ejemplos clásicos, por ejemplo, para la responsabilidad del Estado, en este punto, es el famoso hoyo de la calle. Hay un hoyo en la calle que no lo tapa. O no estaba ahí ayer o antes de ayer.
y después hay un hoyo, tú vas en tu motor, te caes, te parte una pierna. Puede el Estado ser demandado por no haber tapado ese hoyo. O cuando te asfaltan el camino, pero la alcantarilla lo han asfaltado tanto que ya el hoyo de la alcantarilla está tan alto que es peor que un hoyo. Sí, es cierto. Entonces, bueno, que es un hoyo realmente. Exactamente, es un hoyo. Sí, exactamente. Entonces a veces dicen, no, porque hay que tapar la alcantarilla, no la podemos tapar. Bueno, pero existen formas, incluso por ejemplo en Ecuador y en Uruguay, cuando eso pasa, la administración local lo que hace es que en ese espacio, cuando pase allá, creo que es de medio metro, no medio metro, perdón, son algunos centímetros, como 10 o 5, no recuerdo bien el dato, ellos lo que hacen es que en ese espacio ponen otra tapa. Correcto. Y lo adecúan para que lo quede nivelan otra tapa para evitar ese tema. Y aunque el hoyo vaya creciendo, hay una tapa que va a estar anivelada. Jaime, ¿sabes que en esta semana hubo una noticia que fue bien concerniente en esta parte del Estado? Y fue que un ex militar está demandando porque se fue agredido en la frontera por un militar durante el ejercicio de sus funciones. Entonces está haciendo una demanda al país al respecto. ¿Qué tú entiendes hacia dónde se encaminaría este proceso? Bueno, en primer lugar entiendo, no he leído bien el artículo del militar, pero recuerdo que en una lectura rápida que di, observé que el militar es extranjero. Sí. Entonces, estadounidense, haitiano. De origen haitiano. Sí, bueno, pero es un ciudadano del exterior, ¿no? Sí. Que independientemente de dónde sea, aquí hay funciones específicas hacia los militares y los funcionarios. Hay varias leyes que son aplicables y que tocan ligeramente el tema de la supervisión de la actuación de los militares. Tanto su ley orgánica y sus reglamentos internos, dependiendo de la institución que pertenezcan, porque las Fuerzas Armadas o la defensa de la República está conformada por 3 instituciones. Sin embargo, aquí existe una ley, la 1901, que es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también tiene una participación de mediación en ese tema, para poder resolver cualquier tema que de alguna arbitrariedad que sufra algún ciudadano o persona en específico, donde se le socaven sus derechos humanos o mínimamente su integridad como persona. Entonces el defensor del pueblo tiene el deber por ley de interceder y buscar la forma de resolver el asunto. Ya para temas de indemnizaciones, en este caso, tú puedes tener varias vías dependiendo del enfoque. Porque al final, si el militar estuvo en su ejercicio como militar y tuvo un daño, porque aquí hay que tener algo claro, igual que en la responsabilidad civil, que existen elementos clave para que se configure, en la responsabilidad patrimonial también. Esa era precisamente mi pregunta. Nunca se deben confundir. ¿Cuál es probatorio? Porque, el checklist. Exacto. Para tú configurar una responsabilidad patrimonial, es parecido, pero no es igual. La responsabilidad civil busca, en todo caso, persigue una indemnización de acuerdo a los daños. Esto es el derecho francés al final, porque el anglosajón es distinto. Pero tú buscas resarcir un daño que fue ocasionado porque era inminente e inesperado. Entonces tú necesitas más o menos equilibrar una indemnización, mayormente es onerosa, para poder resarcir tu estado anterior al daño. En este caso, el Estado, como es un ente que debe de asegurarte, señores, la felicidad, y debe de asegurarte por lo menos mínimamente los servicios públicos eficaces. Muy holístico. Exacto. El Estado se ve ya en una responsabilidad, exactamente, que cuando no es que te lo ofrece, no, que te disminuye como ciudadano en ese servicio, entonces tú como ciudadano persigues buscar ese equilibrio para que el Estado te recupere de esa situación que te puso. Y eso se hace porque, señor, el Estado como figura abstracta es administrada por personas, como tú, como yo, como cualquiera de acá. Sí. Entonces, en este caso, tú mínimamente, para que haya una configuración, necesitas que haya una conducta antijurídica. Una conducta que realmente sea contraria a la ley y que de omisión o acción necesita darte el otro elemento, que es el daño. Entonces, ese daño debe de estar totalmente ligado hacia la correlación que existe entre la conducta y el daño. Buenísimo. Mira, Jaime, yo quiero hacerte una pregunta para seguir contextualizando este tema de responsabilidad del Estado y decirle a la gente
¿Qué puede hacer en la qué doñita, caso? la doñita. La doñita. Tenemos una doñita que no oye, que Correcto. ella está esperando para saber. Tengo que lamentablemente trae a colación un hecho bastante trágico que nos sucedió en el marco de uno de los diluvios con todas estas lluvias, que fue el tema del túnel de la 27 de febrero con Sí. Gómez, que sucedió, donde terminaron desafortunadamente muertas varias personas. En ese caso, ¿se aplica la responsabilidad del Estado? Efectivamente, se puede aplicar porque al final el Estado, a través de su Ministerio de Obras Públicas, tiene porque tengo entendido que el Ministerio de Obras Públicas en su momento, en la semanal, el ministro tuvo una participación donde él demostró que no era por falta de mantenimiento, que era por un asunto desde inicio, creo que del 99 citó algunos ejemplos. Sin embargo, fueron denunciados días antes por fotografías, por videos del estado que estaba llevando el túnel. Entonces, eso fue ignorado. Hubo denuncias. Tengo entendido que hay un programa, una aplicación del Ministerio de Obras Públicas o del Ayuntamiento, que tú puedes fotografiar daños y tú lo denuncias. Mira, hay un bache. O mira, hay un daño aquí. Está correcto eso. Exactamente. Sí, claro. Es una buena dinámica, pero Sí, es muy bueno. tenemos medios, pero tenemos los efectos que El queremos. resultado. con eso. Entonces, como se denunció, cómo se produjo, el ministerio tenía la responsabilidad de mantener mínimamente y de acercarse al llamado de la ciudadanía para poder resolver el asunto. Sí, pero ahí es bueno analizar algo interesante. Digamos que estaba defectuoso. Y un estudio que pudiera hacerse diría, mira, a eso le quedan, en cómo está en esa circunstancia, para que ocasione daño, a eso le quedan 6 meses, 3 meses. O sea, es lo que puede durar esto. Ahora, ¿cómo se presentó? Y es lo que pudiera alegar, digamos, el Estado en este aspecto. ¿Cómo se presentó? Una causa de fuerza mayor, que fue técnicamente un diluvio. O sea, nunca había caído tanta agua en República Dominicana como esto. Tiempo. Es como si fuera un ciclón, digamos, bueno, ahí hay un póster de luz. Ese póster de luz hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero no está contando el Estado que mañana va a venir un tornado. Claro. Con el tornado, los otros postes de luz se quedaron, pero ese se fue porque estaba viejo. Entonces, el punto está en que ellos le agregan, el aditivo es que esa causa de fuerza mayor fue la que aceleró. fue inesperado, o sea, aceleró, como tú dices, aceleró el evento. Aún así pudiéramos hablar de responsabilidad para el Estado. Exacto, Eso sería buenísimo. una buena defensa si usted fuera el abogado del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, yo soy abogado, si me contrata, Para contrataciones. Señores, para contrataciones están los números. contrataciones, pueden buscarlo. Mándenle un DM por Instagram, ellos el 05. Exactamente. Sin embargo, porque recuerda que tú vas hacia un tercero imparcial, hacia un foro judicial, que en este caso sería el Tribunal Superior Administrativo, que es el que está encargado de dirimir el asunto. Ya respondiste mi pregunta. Exacto. Si se produjese ese evento de la demanda en responsabilidad patrimonial. Sin embargo, recuerda que antes de que hubiese ese evento de fuerza mayor, hubo denuncias del estado del túnel. Sí, sí, claro. Hubo un tema de agrietamiento, un tema de que se estaba abriendo una parte del cemento, del túnel, que se veía, que hay fotografías, señor, en las redes, Sí. y videos Sí, de sí, gente sí. que antes de que pasara el agua, ese evento de fuerza mayor que dices, ya había una denuncia. Y es posible que quizás si no hubiese agua, hubiésemos durado 6 meses más, como tú dices. Exacto. Pero sin embargo, ese estado, quizás, si no hubiese estado así antes del agua, quizás no hubiese caído. Entonces ahí es donde viene el tema, donde entra el peritaje, donde entra La prevención. Exacto, los ingenieros lo mandan a buscar, que hagan una inspección. Sí, porque por más que tú digas, bueno, espérate, que Tú estás eso, lucubrando. yo puedo demostrar que eso estaba, la realidad fue que se cayó. Exacto. Sí, se Tú puedes decir Se que cayó. no, pero fue que se cayó. Exacto. Claro, es como te digo, el punto es, porque esté agrietado, se iba a caer. Bueno, Exacto. ese es el punto, se iba a caer porque yo veo edificios recién hechos agrietados y lo he visto hace 40 años y todavía están ahí. Claro, ahí intervienen ya los aspectos técnicos para que el derecho pueda nutrirse y te puedan decir cuál es la probabilidad y cuál fue la falta, pero la realidad fue que se cayó. Por más que vuelta que le demos, se cayó y mató cayó, gente. mucha gente. O sea, y eso es un efecto que hay que resolver. Exactamente. Jaime, ¿sabes que en todos estos procesos legales hay una pregunta que los que nos escuchan tienen mucho interés?
realmente en escuchar tu respuesta sobre esto, porque, iniciaste un proceso legal, llevaste tu demanda hacia el Estado, recibiste ganancia de causa. Ahora la pregunta es, ¿paga el Estado? ¿Cómo voy a cobrar este dinerito ahora? No, y sumado a eso, es embargable entonces, porque si no paga, ¿le puedo yo cobrar? ¿Le puedo yo cobrar? Exacto. Mira, es una pregunta muy interesante porque al final, sí puedo demandarlo, si hay responsabilidad, gané la sentencia y ahora. ¿Y con qué me tengo como estos eso? papeles, Sí. no Con sé todos lo los que papeles. dicen, pero mi abogado dice que gané, entonces, ¿qué hago? Bueno, señores, ustedes saben que el Estado, así como dije al principio, es un ente especial. No es como cualquier persona que se nos puede hacer cualquier tipo de medio de represión para que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Sin embargo, no es que no haya. Si ustedes se fijan, el Ministerio de Educación hace un tiempo se le hizo un embargo retentivo, que no se pudo ni siquiera pagar a los profesores en un momento, porque debía unos millones de una demanda en responsabilidad patrimonial que hizo una empresa que fue adjudicada y que luego le revocaron el acto de adjudicación del contrato sin previo aviso y sin ningún tipo de motivación ni de declaratoria de lesividad. Entonces, y creo que también hay otro caso que otro abogado hizo, que también fue un embargo retentivo. Pero, señores, existe una resolución en Hacienda que es la que pueden utilizar para eso, que es como tú puedes, con la sentencia, y la resolución marca el mecanismo para tú poder... Pero eso es inscribiéndote en el presupuesto del próximo año. Exactamente. Porque hay un corte para el presupuesto, ya tú Sí. estás ejecutando. Imagínate que la sentencia salió en junio. Ya es muy difícil a esa fecha que te vayan a pagar algo así. Sí, por los cuartos se supone que están destinados para ciertos puntos. Exactamente. Tú te inscribes y Ya te van a se supo. destinar tu pago el próximo año. O sea que tiene que durar un año después que tú ganas también. Bueno, no necesariamente. Y no te mandando un interesito adelante. Tú te padre. vas... Digo yo, para los chicles, porque Bueno, debería. hay sentencias que tienen abstraintes. Exacto. No sé si Sí. ustedes escucharon de la abstrainte de un abogado que quiere cobrarle como 500 millones de pesos a la DGI. Es un tema, Entonces, claro que sí. eso yo lo es un escuché. tema de, incluso la sentencia es de rango constitucional, porque es una sentencia del Eso, tercero. hay un tema ahí. Hay Entonces, un tema ahí. Es un tema ya que hay que Negociar. usar ¿no? incluso otro programa para hablar de ello. Pero Claro. al final sí le quiero comentar de que se le consigna para el presupuesto del próximo año, claro, que tenga las credenciales mínimas, y tanto de la sentencia como de otros documentos. Y también ustedes saben que esa sentencia, si pasan, claro, el juez lo ordena. Si pasa un tiempo, el juez puede ordenar en el mismo dispositivo de decir que cada año, cada mes que pase, igual como hicieron con la sentencia que hablamos, 5,000 pesos diarios, mensual, o como lo indique. Pero es muy difícil que al Estado se le dé un tipo de interés, además de lo que conlleva el proceso como tal, que también va dentro del presupuesto, como las costas del proceso y los temas de intereses que se sobrepasen. Una institución inteligente lo que haría en este caso Hacienda, de consignarlo y luego ponerlo para el próximo año y no pasar de ahí. Hay sentencias que son muy cuantiosas y lo que hacen es que lo hacen por partidas. Y pueden durar hasta un año también. Pero el Estado es duro para pagar al que le debe y le quiere pagar. Imagínate tú al que lo demandó, y no lo quiere pagar, eso para cobrar, que eso es otro Tiene que tema. ser eso. Eso es otro tema. Incluso hay otra vía. Si el Estado te pone mucha vuelta, como pasa muchas veces, que pasó recientemente, un señor que ahora en este año fue que pudo cobrar su sentencia, una sentencia del 2020, que el señor la ganó en abril, y luego lo pusieron a dar vuelta porque la institución era nuevas autoridades, luego que cambiaron al ministro, Y hablando de la que continuidad cambiaron del el Estado. director, que el señor, entonces, ¿qué hizo el señor? El señor, no, espérate, entonces, ¿qué hizo? Que eso es una premisa importante. Usted puede demandar, hacer un amparo de cumplimiento a través de una sentencia. Usted puede, con el amparo de cumplimiento, ordenarle a la institución, mire, yo hago un amparo de cumplimiento porque hay una sentencia Que usted no ha cumplido. firme que esa institución no ha cumplido y así no me quiere pagar. Entonces usted también tiene la vía de hacer un amparo de cumplimiento, que es ya una sentencia con más fuerza de decirle a ustedes, miren. Pero, interesante, pero tú has dicho algo importante ahí. Y es que cuando el Estado burocratiza el pago, crea un nicho de corrupción. Crea un nicho de corrupción porque Claro si que tú, sí, Estado, me claro. compraste eso y me lo pagaste, pues ya se acabó el problema. Exacto. Ahora, tú me lo compraste y tú no me lo quieres pagar
Y pasa un año, pasa 3, pasa 4. Viene un funcionario y después te dice, señor, mire, déjame un porcentaje que te voy a conseguir el cobro. Exacto. Y tú que tienes 4 años que no cobras, dices, bueno, pues yo perdí todo. Correcto. Pero ¿Entiendes? Entonces, cuando el Estado burocratiza los pagos, crea nicho de corrupción. Entonces, lo que queremos es un Estado eficiente, que no tenga miedo para pagar. Pero Oye, que Estado más tacaño. yo me voy un poquito más allá. La ley de función pública en el régimen de prohibiciones especifica como una falta de tercer grado el hecho de que los funcionarios públicos no le den cumplimiento a las sentencias del TCE. Pero está lógico Lo eso. especifica. O sea, es el tú como funcionario público, máxima autoridad en una institución X, no dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Superior Administrativo conllevan una falta de tercer grado. Exacto. Imagínate entonces con un amparo de cumplimiento, que dándole incluso más fuerza a una violación a la misma Constitución. Entonces, Después de haberle dado tanta lata al Estado, déjame hacerte una pregunta, capitán. Sí, porque le estamos dando con banda al Estado. Después vamos a otro programa para hablar de todas las cosas Sí. buenas. Sí, La sí, no, pero ahora contratación no, me la está tumbando. pero ahora, Sí. pero yo reitero, si ralentiza los pagos, crea nicho de corrupción. Sí, es así, es Eso así. es una realidad. Pero vamos a ver si lo podemos ayudar con esto. Dale una Mira, manito. tú, como escuché, eres experto en derecho económico. Y el Estado está en la obligación, por mandato constitucional, y tú lo has dicho, de proveer los servicios básicos y los servicios necesarios para la ciudadanía. Y en términos teóricos, y tú has dicho de que procurar la felicidad. Claro, es un concepto un poco subjetivo, pero bueno, es lo que se dice teóricamente con relación al fin del Estado. Ahora, el punto está, y si no lo cumple, entonces puede ser demandado. O sea, y si falta en su obligación constitucional, puede ser demandado. Ahora, ¿cómo eso puede, digamos, contraponerse? ¿O cómo puede contraponerse a eso? El hecho de los recursos limitados. Pasa con la progresividad de los derechos. Dice, bueno, los derechos son progresivos. Un derecho ya instaurado no puede volver atrás. Por el contrario, siempre es para adelante. Pero ¿qué ocurre en casos de deficiencia de recursos? El Estado, aún en esas condiciones, está en la obligación de cumplir, aunque no tenga los recursos. Por ejemplo, el Estado está en la obligación de proveer agua a toda la ciudadanía. Pero hay una sequía. Hay una sequía. Y hay un año que no llueve. Y no hay agua. El Estado se dice, mira, escúchame, yo tengo el deber de proveerte agua, pero no llueve. Entonces, el Estado, aún en esas condiciones de falta de recursos, está en la obligación de proveerlo o tiene un eximente. Es para tratar de ayudarlo porque le hemos dado de las 9 al Estado. In the mother. sí, sí. Miren, yo le voy a decir algo clave en este caso. Realmente hay que tener consciente de los bienes que mencionas. No quiero ser muy, por la doñita que nos escucha, ser muy técnico. Pero existe temas, conceptos de la diferencia entre bienes comunes, bienes públicos, el tema de la rivalidad que existen y cómo administrarlos. Desde un punto de vista de análisis económico del derecho, el Estado tiene que saber cómo redistribuir bien la riqueza y rendir administrativamente los servicios de forma equitativa y eficiente. Sin embargo, cuando hay, que lo mencionaste ahorita, dijiste, asuntos de fuerza mayor, como esa que mencionas, que es una sequía, ya el Estado ha avisado a la ciudadanía de que, señores, imagínate tú como presidente, que tú tengas tu ministro, bueno, creo que no hay un ministro del agua, pero sí tú puedes tener al de INAPA y al de la casa. Una estrella, y a por los cierto. demás. Un saludo para Wellington, una estrella y un excelente funcionario. Exacto. Y ponerle entonces, bueno, pueda también poner al del INDRI, porque al final son recursos hídricos. Sí. Entonces, tú dices, bueno, mire, ciudadanos, el Estado tiene la responsabilidad de rendirle y de distribuir el agua eficientemente. Sin embargo, como hay sequía, nosotros podemos tener y presentar anomalías. ¿Cuál es el deber del Estado cuando tiene ese tema? Informarlo de forma eficaz. Es como que tú estuvieras construyendo una carretera y tienes que romper una loma. Como pasa, por ejemplo, en Ocoa. Han ido a Ocoa, ¿verdad? Claro. Bueno, a Me veces encanta Ocoa. antes caían piedras de las mismas estructuras que rompían para la carretera y le caían a los vehículos. Sí. ¿Qué hace el Estado Y en la para carretera evitar para Asua también. exactamente hacer esa eximente? Bueno, mira, yo te aviso, te pongo letreros, te pongo aviso, cuidado, precaución, no pase, porque te aviso con una imagen, rocan cayendo encima de la cabeza de una persona.
ya el Estado está cumpliendo con avisar. O sea, tú te puedes morir, pero estás avisado. Exacto. Yo te Pero informo. va Mira, para el cielo. lamentablemente te Dios, estoy me hablando. mataron, pero yo sabía que Yo podía sabía. pasar. Pasaste porque quisiste. A diferencia de la gente, de lo que cree la gente, el Estado no es Dios. Claro. El Estado es una construcción social, un consenso ciudadano que busca de que la gente pueda vivir de forma organizada. Entonces tú no puedes demandar al Estado de que el Estado está construyendo y eso ocasionó que yo me rompiera la cabeza. Espérate. El Estado avisó, puso letreros. Es cierto. Sí, lo Puente en puso hace construcción, 100 metros. puente en Exactamente. construcción, y tú seguiste. Y tú Puente en seguiste. tú seguiste y te Y caíste en el río, cuidado, y hermano. ponen un verde, y luego se pone mamé, y luego se pone Claro, rojo. claro. Entonces O ya le tú... ponen una latica con Exactamente. fueguitos. Pero te avisan. Claro, Pero te es un está avisando. aviso. Entonces, Así es. eso podría ser una eximente para que el Estado no pueda ser condenado a ese tema de responsabilidad. Interesante. Entonces, en el caso del agua, señores, excusen, en el caso del agua, Sí. es importante, de la sequía, lo que no puede el Estado es dejarte que tú te vayas a hacer ejercicio, pues decir, mira, se acabó el agua. De repente. Si te lo hubiera dicho Exacto. antes, si te lo hubiera dicho antes, tú no vas. Exacto. Y te viste el tema. Eso Tomas va a ser un medidas, problema, eso va a tomas ser un medidas problema. y las racionalizas. Eso No, es exacto. importante. Por eso la comunicación es tan importante. Porque así, miren, hay una sequía, no se eche todo el agua. Llene su su cubeta. cosa. No, y ponga es que- su latica. Y es que en la sociedad hay riesgos. Y Claro. para que la sociedad funcione, hay riesgos. Y esos riesgos lo único que tienen que ser permitidos y advertidos. Exactamente. Y advertidos. Mitigados. Así es. Jaime, entonces jurídicamente hemos hablado y básicamente es un éxito todo este tema de responsabilidad del Estado. Que sí se puede. Sí, Sí se definitivamente. puede. Sí se puede. Saldremos de aquí con una bandera que dice sí se puede. Pero en la realidad, en la práctica, ¿qué tan utópico o no es que al Estado se le impute algo que tenga que ver con responsabilidad patrimonial? Mira, es la misma utopía de cuando una persona quiere demandar a alguien y tiene mucho dinero. Porque al final la gente dice, yo no voy a demandar a fulano porque fulano es rico. Sí. Iba a pagar unos Entonces, abogados, me va a ganar la exactamente, yo no tengo demanda. Me va a dinero, no tengo aplastar, tiempo sí. y me va a aplastar. Es lo mismo con el Estado. Porque al final lo que garantiza este tema de la responsabilidad patrimonial es que hay un balance. Porque el Estado siempre va a ser el más grande. Claro. Claro. Independientemente de la riqueza que usted como persona individual tenga, el Estado es Tiene el más grande. recursos. Totalmente. Entonces, porque el Estado está compuesto por todos nosotros. Exacto. Al final, lo que se necesita son tres cosas. Primero, que se configuren los elementos que dije anteriormente. Que vamos a repetirlo para que la Sí, gente tenga exacto, un que haya checklist. una conducta, ¿verdad? Una conducta que preceda y que ocasione, ya sea de acción o omisión, que evidentemente sea de un funcionario o de la institución pública, porque tampoco es que yo estoy en mi casa y porque yo trabajo en obra pública y yo te tiré una piedra y es obra pública que tú vas a demandar. Claro, No. claro. O sea, tiene que ser en el ejercicio de las funciones de algún proyecto o que yo esté trabajando en una obra, por así decirlo. No vayan a creer que tengo algo contra la obra pública. Lo digo Sí. porque al Es un final ejemplo más clásico, es un ejemplo son más los ejemplos más clásico para clásicos. que la gente entienda. Sin embargo, puede ser un ayuntamiento o puede ser cualquier otra institución. Y como segundo, de que ese daño y esa conducta tengan una relación causal. Así que desde ese daño que tú tienes es producto de la omisión o de la acción de la administración. Entonces, cuando tú configures ese tema y que luego configure la responsabilidad civil objetiva o subjetiva, que ya eso es asunto de abogados, pero ya esos elementos básicos como ciudadano tienes que tenerlo claro a la hora de decir, mira, yo quiero ir a un abogado porque quiero demandar al Estado. Entonces ya el abogado se encarga de configurar la responsabilidad. Entonces, en este caso, y puntual de esa utopía, el Estado al final, señores, al ser tan grande, se subdivide. Y las responsabilidades, aunque el presupuesto es compartido, la gente le teme por varias razones. Yo trabajo en el gobierno, Correcto. mi hijo trabaja en el ayuntamiento, o yo voy a demandar a fulano, porque clásicamente en la ciudad es más fácil que te demanden que en un campo o en una provincia. Claro. Porque en las provincias todas las autoridades se conocen. Todos se Exacto. conocen. Todos se crían, crecen contigo. Es el primo de fulano. Exacto. Al final tú dices, bueno, mira, es que yo demandé a fulano en Montecristi, el alcalde, que yo lo vi crecer, prácticamente mi sobrino. La gente le teme a eso. Y por eso no hace nada. En las ciudades o las provincias muy populosas se acostumbra a hacer eso porque, ¿qué me importa a mí? Yo no conozco a nadie. Yo soy uno igual que él. Exacto. Entonces hay más probabilidad, es más proclive que la gente lo haga en las ciudades populosas. Ahora, ¿qué tan efectivo es? Lo es efectivo. Solamente
necesitas que se configure Eso un es. buen abogado, irte al Tribunal Superior Administrativo, Ok. que se defienda tu caso. Cuando haya ese análisis, va a salir. El cobrar, ya lo dijimos, a través de Hacienda, para el presupuesto posterior, Próximo. y luego usted lo hace. No lo quieren hacer, amparo de cumplimiento, hasta que lo logre. Buenísimo. Sí se puede, Excelente. señores. Sí, Muy búsquense bien. un buen abogado. Excelente. Bueno, gracias por ilustrarnos con todo este tema. Y siempre tratamos de hacerlo jocoso, ponemos ejemplos que las personas Claro. puedan digerir. Yo creo que además felicitarte porque lo has hecho con muy buenos ejemplos. Y que conste que el tema de obra pública es porque el ejemplo Exactamente, Porque- sí. porque- Puede ser porque- ayuntamiento o cualquier otra Gracias. cosa. Puede Realmente ser cualquier otra cosa. debe repetirse la visita. Y damas y caballeros, esto fue Legal Radio por el día de hoy. Hasta el próximo sábado.